El tema de hoy se titula Si nos concentramos en el pecado, no vemos la gracia. Porque efectivamente hay dos instancias que tenemos que conocer. Una es el pecado. El pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios. Separarnos de Dios, de su voluntad, de su santidad, para actuar conforme a nuestra carne, a nuestros deseos. Y así comenzó con Adán y Eva. Ellos dejaron de obedecer la voz de Dios para irse detrás de sus deleites. Los deleites fueron planteados por la serpiente, pero aceptados por ellos. Por eso es que nosotros no podemos decir, es que la gente me hizo pecar. No, la gente pone las tentaciones, pero nosotros aceptamos. ¿Aceptamos o no? Y está la otra instancia, la gran bendición, que es la gracia. ¿Cómo se define la gracia conforme a lo que nos dice la Biblia? La gracia se puede definir como dice Efesios 2, del 4 al 5. En Efesios 2, del 4 al 5 se define qué es la gracia que nosotros recibimos a pesar del pecado en que nosotros incurrimos. Es que de hecho la gracia es la respuesta misericordiosa de Dios al pecado de nosotros. Dice Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esa es la gracia, el recibir algo que no merecemos, porque nuestro destino era la muerte a causa de nuestros pecados, muerte y condenación, pero Él por medio de su Hijo Jesucristo nos da salvación, nos da perdón, nos reconecta con la vida eterna. Esa es la gracia. Ahora, ¿por qué este tema se titula Si nos concentramos en el pecado no vemos la gracia? Porque aunque estemos arrepentidos y hemos recibido la gracia, el perdón, hemos nacido de nuevo, muchas veces estamos concentrados en que somos pecadores, en que hicimos cosas terribles, en que estamos mal. Y es cierto que no somos buenos. Dijo el Señor Jesús, bueno solo Dios, no hay hombre bueno. Y por eso cuando yo deposito toda mi confianza en la voz de hombres que no están conformes a la voz de Dios, hasta hay maldición, maldito el hombre que confía en hombre. De hecho, ustedes no confíen en mí por mí, sino confíen en la palabra de Dios que yo les proveo. Y con mucho temor yo les doy esta palabra, sabiendo que soy responsable, heraldo responsable, y tengo que ser testimonio de la misma. Pero como les decía, muchas veces nos concentramos en el pecado y no la gracia. Claro que el pecado nos atormenta, está bien que el pecado nos duela. Vamos a la carta a los Romanos escrita por Pablo, y en el capítulo 7, casi terminando, y un poquito del 8, vamos a ver cuál era la perspectiva de Pablo ante el hecho de que él era pecador, pero que había recibido la gracia. Y vamos a ver si nosotros somos estos cristianos que estamos disfrutando la gracia o que estamos atormentados porque es que yo soy pecador, yo no voy a echar hacia adelante. ¿Cómo él afrontaba esa condición que quería superar? Vamos a leer de Romanos 7 los versículos 24 y 25. Miren que comienza con palabras dolorosas, fuertes, pero con una actitud correcta. Dice, desde el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ya que estamos en Romanos 7, avancemos a Romanos 8.1, donde nos dice, Romanos 8.1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como podemos ver aquí, aunque nosotros estamos luchando con la ley del pecado que está en nuestros miembros, ya nosotros no hemos sido condenados, en nosotros hay arrepentimiento. Nos llevó la necesidad de ser limpios, de ser salvos, y el Señor respondió con su gracia. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Concentrarme en esa gratitud, en que aunque estoy débil, aunque todavía fallo, el Señor tiene para mí una eternidad y quiere hacerme cosa nueva. Pero pensar en el pecado muchas veces como el dolor, porque no lo pensamos con gozo. Estamos hablando de las personas que no piensan con regocijo, yo peco, porque quien está orgulloso de sus pecados no se ha arrepentido. Y si estamos orgullosos de nuestros pecados, tenemos que replantear si de verdad nosotros recibimos a Cristo y si somos salvos. Una de las señales de que yo soy salvo es que no estoy de acuerdo con el pecado. Y si caigo en ese pecado me duele y vivo como Pablo o expreso mi dolor como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero disfrutando como él dice, porque miren que él hace algo muy especial. Se lamenta, pero inmediatamente le da gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Porque él entiende
entiende la nueva vida y la va a buscar. Entonces, como les había dicho, habíamos leído la carta a los Efesios en el capítulo 2, donde se nos habla de la gracia. Pero cuando se nos habla de la gracia, como resultado de qué recibimos esa gracia. Vamos nuevamente a Efesios 2, pero vamos a leer los 3 primeros versículos. Leemos los 3 primeros versículos de Efesios 2 y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros en otro tiempo. Que todavía tengo reminiscencias, todavía tengo tendencias, porque me estoy purificando. Pero si ya a mí no me da gracia, si ya a mí no me alegra esto, es más, hasta me abochorna cuando me recuerdan estas cosas. Y recuerden que nosotros muchas veces caemos porque ahí tenemos gente que siempre nos está señalando, pero si tú eras bien borracho, pero si tú eras bien problemático, tú eras ladrón, tú eras fornicario o fornicaria, dejando que eso nos afecte y tal vez no estamos viviendo la nueva vida y que eso fue en otro tiempo. Con decirle a la gente, sí, yo lo fui, pero yo no lo disfruto, no estoy alegre, no quiero volver atrás. Pero a veces te tienta, sí, pero no quiero volver atrás. Estoy luchando contra este cuerpo de muerte. Por medio de Jesucristo fui salvo y ahora soy limpiado. Hay 2 tipos de cristianos que no progresan. Unos que consideran la gracia como la licencia para pecar y otros que por pecar no consideran la licencia que nos da la gracia para vida eterna. Los que piensan que por la gracia tienen derecho a pecar, para mí realmente no son cristianos y está en juego su salvación, porque tal vez ni siquiera han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero para mí el segundo grupo es aquel de gente que sí es honesta, que sí ha recibido, pero no ha comprendido. Y es un grupo que sufre mucho, no disfruta la gracia, porque está concentrado en que pecó y de que puede volver a pecar. En la carta a los Hebreos el Señor nos indica que nosotros pecadores proclives a volver a caer, no debemos dejar que esos pensamientos nos abrumen, que nos hagan sentir culpables de acercarnos a Dios, porque a veces permitimos que esos pensamientos nos alejen de Dios. Yo, pecador, ¿cómo voy a acercarme a Dios? Yo mejor sigo viviendo en el pecado. Cuando en Hebreos, específicamente en el capítulo 4, se nos dice todo lo contrario. Esto veámonos como nosotros pecadores que sabemos que podemos volver a caer y nos duele, nos aterra, nos deprime volver a caer. Hebreos 4, versículo 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hago yo, pecador, que me duele, que digo miserable de mí? ¿Quién me librará este cuerpo de muerte? Acercarme al trono de la gracia, decirle: Señor, aquí estoy haciendo la lucha, no quiero, me avergüenza, pero sabes que no queriendo pecar a veces soy tentado. Me dejo llevar por la mente, entonces no hago el pecado, pero lo tengo recreado, tengo el teatro del pecado en mi mente, entonces ya no me meto en ciertos lugares, pero recreo todos esos eventos. Señor, perdóname por esto, porque de repente en medio, y no sé si les ha pasado que en medio de esos pensamientos pecaminosos le ha caído como una vergüenza. Si les ha pasado, muy bien. Lo ideal es que ni siquiera pensemos en eso. Pero si estamos pensando en esos deleites del pasado y hay un alto, espera, estás mal, esto no es lo correcto, estamos teniendo conciencia de pecado y queremos por arrepentimiento ser limpios. Entonces en esos momentos no nos alejemos de Dios: ay Señor, yo soy indigno de ti. No, acerquémonos confiadamente a su trono. Y tomemos actitudes que en la Biblia hay 2 personajes. Uno que se le invitó a no vivir en el pecado, sino en la gracia, y otro que efectivamente abrazó la gracia. Del primero no me atrevo a asegurar qué tanto entendió el perdón. Está en Juan 8. En Juan 8, del 10 al 11, vamos a hablar de la mujer que fue atrapada en el adulterio y que fue defendida por Jesús ante las personas que la iban a apedrear. ¿Recuerdan el pasaje? Vuelvo y repito, está en Juan 8 y vamos a leer específicamente los versículos 10 y 11, donde ella recibe la oferta del perdón y vivir la gracia. Vamos a ver estas palabras. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya, no nos condena porque nos perdonó y nos invita a esto.
no peques más. Reinicia tu vida ahora con la gracia que yo te doy. ¿Qué tanto lo vivió? El Señor exactamente sabe si ella pudo vivir bajo esa gracia, si disfrutó el perdón o si se dejó llevar por su pecado, por lo que había vivido hasta ese entonces. Pero en Lucas 19 aparece otro caso muy interesante, el de Zaqueo, y para eso los invito a que buscando Lucas 19, vamos a buscarlo inmediatamente, veamos el caso de este hombre que entendió la oportunidad que Dios le había dado y que Jesucristo le propuso, como ya les había comentado. Vemos el caso de Zaqueo en Lucas 19 y que este hombre que se esfuerza por ver a Jesús, no mirando su pecado, sino viendo a quien le puede dar la gracia, recibe recompensa. Dice así el versículo 4 de Lucas 19. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él entendió, él se esforzó, él mostró arrepentimiento, él confesó, porque había implícita una confesión. Él reconoció: si en algo he defraudado, muéstrame cuánto en mí ha sido indecente, y yo devuelvo cuadruplicado. O sea, le hizo una confesión. Señor, dime en qué pecado, porque yo quiero restituir, quiero levantarme, quiero recibir la salvación, y recibió la salvación que tiene implícita la gracia. Entonces el gran mensaje hoy, en conclusión, es: creo que aquí no tenemos cristianos que, pensando que la gracia les da permiso para pecar, realmente no son cristianos, sino tal vez tenemos cristianos todavía que, recibiendo la gracia, pueden estar sufriendo tormentos innecesarios y pueden hasta retroceder, porque al final uno dice, es como el perrito, dice: si yo soy perro no voy a maullar, no voy a decir miau. Asimismo, si yo soy pecador, ¿cómo voy a pretender ser santo? Esas son las trampas que a veces caemos con dolor, con honestidad, con misericordia. Queremos ser transparentes delante de Dios, pero sin sabiduría, sin comprender el tesoro que hemos recibido. Si usted está mirando mucho que ha pecado y que por eso no debe disfrutar la gracia, le invito a que nuevamente examine las palabras de Pablo, que él decía: miserable de mí, pero gracias al Señor, porque no hay condenación, y comenzó a caminar no pensando en su pecado, sino más bien en la limpieza, la purificación que le ofrecía el Señor por medio de su gracia. Entonces, para que no seamos cristianos atormentados, no nos concentremos en el pecado, porque si no, no vamos a ver la gracia. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial. Gracias por la bendición de tu palabra y gracias porque tú quieres que nosotros disfrutemos el tesoro que hemos recibido. Somos pecadores, sí. Estamos arrepentidos. Qué bueno que a veces, hasta cuando teatralizamos en nuestra mente ciertos pecados y nos avergüenza, nos abochorna, hasta nos molesta y decimos: ¿por qué yo sigo teniendo ciertos deleites? Qué bueno que vivamos eso, porque quiere decir que hay una conciencia de pecado y hay arrepentimiento. Si por el contrario le gusta regocijarse en los pecados, reconsidere y arrepiéntase. Ese es el llamado que tú nos haces y por eso te damos gracias. Señor, perdónanos porque muchas veces, habiendo recibido lo que tú nos has dado, no lo disfrutamos. Y entonces estamos todavía viviendo la vieja naturaleza. Estamos luchando contra el pecado, sí, vamos a seguir luchando contra el pecado. Delante de ti te lo decimos, Señor, tenemos que seguir luchando contra el pecado, pero sin dejar de ver el trono de la gracia, al que tú mismo nos dices que nos acerquemos. No dejes que el pecado los aleje de mí, tú nos lo dices reiteradamente, y nosotros muchas veces no lo creemos y nos apartamos innecesariamente. Señor, gracias por enseñarnos esto. Y sí, estemos conscientes, tengamos conciencia del pecado, es lo que tú quieres, yo sé. Pero que no nos concentremos en esa naturaleza en la que estuvimos en otros tiempos y de la que salimos porque tú nos liberas. Por eso, gracias por este tema, y para que glorifiquemos este tema, vamos a tener más los ojos puestos en la gracia. Si este tema hoy me tiene que llevar a luego ponerme a estudiar con Biblia en mano, ¿qué es la gracia? Perfecto. Quiere decir que tú nos sigues hablando. Gracias, Señor, por esta reflexión, por esta mañana, por tu palabra preciosa y por el cuidado que tú tienes de nosotros. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén.